Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar nuevamente. Ya estamos iniciando un nuevo capítulo de nuestro podcast Un Guajiro en la Paulista. El día de hoy tenemos un programa interesante, bien curioso, porque se están destapando unas cuantas marcas de malta, como pueden ver acá. Y para eso, para conocer esta malta, como ya estaban viendo en la intro, vamos a conversar con los fundadores de esta empresa y vamos a conocer todos los detalles bien interesantes sobre esta nueva bebida, que ya no es tan nueva porque ya hay unos cuantos emprendedores acá en Brasil que están entrando en este rubro, pero van a ver cómo se va desenvolviendo todo este proceso. Así que me da muchísimo gusto, muchísimo placer conversar con Adrián y con Jaime, que después vamos a conversar con él. Bienvenido al podcast. Adrián, ya estábamos conversando, nos echamos 1 hora y media conversando allá afuera. Conversamos mucho hoy. Bienvenido al podcast y yo siempre comienzo de la misma forma. ¿De qué parte de Cuba eres y hace qué tiempo estás aquí? Yo soy de Ciudad de Ávila, en el centro de Cuba, de un municipio que se llama Bolivia, bien chiquitico. De allá somos. Jaime también. Aquí, la vida quiso que estuviéramos juntos una vez más, porque en Cuba éramos muy amigos, nos llevábamos muy bien. Jaime es un poco mayor que yo, pero la mujer de Jaime, mi mujer, estamos en un grupo que somos como familia desde Cuba, desde el mismo municipio de donde vivo. Qué bárbaro. ¿Qué tiempo ya llevas aquí ya? Llevamos 5 años. 5 aquí en años. Brasil, por favor de Dios. Como todo emigrante, un comienzo bien difícil y después, con la bendición del Señor y de Jaime, como yo siempre digo, las cosas fueron fluyendo y está dando todo sector. Háblame un poquito de esos primeros momentos como migrante. O sea, cómo llegaron hasta acá, las primeras cosas que tuviste que hacer aquí cuando llegaste, el proceso de adaptación, porque no es menos cierto que la cultura es un poco diferente, el tema del idioma, eso también a veces a algunas personas lo golpea. Habla un poquito de esos inicios. Nosotros, yo y mi mujer, que yo salí con la dicha de salir con mi mujer de Cuba, le doy gracias a Dios, yo creo que sin ella hoy no lo hubiera logrado. Nosotros salimos con la idea de todo cubano de ir para Estados Unidos, no Brasil. Por obra y gracia del destino, hoy nos dimos cuenta que el lugar donde teníamos que estar era Brasil. Era Brasil. ¿Por qué? Te voy a hacer una anécdota rápida. Mi mujer en Cuba, ella engravidó 6 veces y nunca pudo tener hijos. En Cuba fue 5 y aquí la 6ª. Y aquí fue donde logró tener a la niña que tenemos hoy, Adrianita. Gracias al Señor. Entonces nosotros no entendíamos muchas cosas del principio. ¿Por qué? Porque perdimos todo el dinero, nos estafaron, nos engañaron. Estuvimos en Europa durmiendo bueno, había veces que mi mujer tenía que dormir en el baño, en el piso del baño de un cuartico y yo en el sofá. Porque no cabíamos donde teníamos y no teníamos dinero para pagar la renta en Europa. Tuvimos 3 meses en Serbia. Espérate. Hablemos un poquito de eso porque, fíjate, estas son cosas importantes porque hay veces que la gente nada más que ve el resultado y tú dices, no, eso... Pero hablemos de ese proceso. A mí me gusta por eso iniciar por ahí, por el proceso que atraviesa un migrante que no se rinde y que por eso tiene un resultado. Háblame de eso, de cuando saliste y de todas esas peripecias por Europa. Nosotros en Cuba, yo y mi mujer, éramos 2 jóvenes emprendedores, luchadores. Trabajamos en turismo, los jóvenes en los Cayos, vivíamos ya en Morón y nos fuimos preparando para salir de Cuba en algún momento. Entonces salimos en plena pandemia, nada más que abrieron los primeros vuelos para Rusia. En Rusia, nosotros íbamos a Rusia todos los meses, también hacíamos turismo de compra, hace casi muchas personas en Cuba, y tuvimos 5 días ese viaje en Rusia en casa de un amigo de la universidad, excelente como hermano, y ahí sí fuimos para Serbia. En Serbia estuvimos 3 meses porque el supuesto coyote que nosotros habíamos elegido para la travesía para Estados Unidos, él vio que el amigo de nosotros de Rusia le estaba resolviendo el problema con los migrantes que estaban llegando porque todas las salidas eran por Rusia. Entonces él lo sacaba para Rusia lo sacaba para México y ahí entraban para Estados Unidos. ¿Qué clase de vuelta? El amigo de nosotros era la única ruta que había. Se había iniciado después de la pandemia, el único vuelo que había era Rusia. Después de la pandemia, él cogió al amigo de nosotros como de bastón de él allí y entonces a nosotros nos dejó como frenado y no nos sacaba. Y ahí estuvimos 3 meses perdiendo dinero, pagando alquiler, no podíamos trabajar porque no entendíamos el serbio, no entendíamos nada. Yo me acuerdo una vez, yo siempre le doy esta anécdota a las personas, que mi mujer me dijo, pero tú lo vas a hacer. Y yo, sí, lo voy a hacer porque no nos queda opción. Yo iba caminando por Serbia y vi una máquina que en mi vida había visto, que se le metían pomos y la máquina te pagaba por echarle los pomos adentro. Por el reciclado, eran las máquinas recicladas. Estamos hablando del 2020, 2021. Yo no había visto eso así. Yo lo había visto en las noticias, pero no sabía si era real o no. Entonces, tenerlo frente a mí, yo dije, pero bueno. Y le dije a mi mujer, nosotros en el alquiler que estamos tenemos muchos pomos vacíos. Vamos a pedirle al Señor un nylon y lo traemos. Y ella me dijo, ¿tú te atreves? Sí, claro, yo me atrevo. Estamos en un punto porque ella comiera, se sintiera bien. Y yo dije, bueno, voy a hacerlo. Hermano, y me acuerdo que la verdad el Señor
el señor me buscó un nylon que tenía sucio, que aquello, y yo cuando lo vi, el nylon me impresionó más que los pomos. Los metí los pomos adentro y cogí por todo el grado con mi monto de pomo ahí en ese nylon en la espalda y salí caminando. Me monté en el metro allá, es como los antiguamente que habían, se me olvidó, ¿cómo se llama? Los camellos. No, lo que pasa por las calles que eran antiguos. El tranvía. El tranvía que había, es lo que ellos tienen allá, muy bonito, muy lujoso. Y yo me monté con mis pomos ahí y llegué a la parada que yo sabía dónde estaba ese lugar, esa máquina, y empecé a meter mis pomitos. Cuando yo me metí el primero, puse un dinero. Y dije, bueno, mi mujer se puso contenta. Bueno, logramos reunir 1,000 y pico de pesos serbios, que no era mucho, pero eran unos $10, eso nos daba para comer algo. Y a la hora de pasar el dinero no pudimos sacarlo, perdimos los pomos. Y entonces, nada, eso nos pasó ese viaje y nos fuimos para la casa contentos porque habíamos vivido la experiencia, habíamos hecho, pero sin dinero. Entonces, fue todo un proceso así. Yo y mi mujer somos creyentes, nosotros creemos en Dios. No somos esos religiosos que están todo el día en la iglesia, pero sí creemos en Dios, le damos gracias, rezamos. Y como estamos tan desesperados, nosotros íbamos mucho a las iglesias en Serbia. Hay un templo que se llama San Sava, creo que se pronuncia así, es serbio, que es todo en Chapado Moro, muy bonito. Y uno de los viajes que fuimos, yo me acuerdo que no teníamos dinero ni para pagar la renta al otro día, no lo teníamos. Y yo le dije, Diosito, y en camino iba rezando, ayúdame, dame dinero, busca a alguien que me, no sé, buscando opciones en la desesperación. Claro. Hermano, y nada más que entremos al templo, nos presionamos, mi mujer se presionó, caminó 2 pasos y yo miré para la derecha y había una cartera. Cuando yo la miro y miré para todos lados, yo dije, no, esto no puede ser. No había nadie. Fui y cogí la cartera. Era una cartera de mujer que no la podía casi cerrar en la mano, sabía que estaba llena de dinero. Nos lo había puesto Dios ahí. Y yo y mi mujer nos miramos y mi mujer me dijo, yo no quiero dinero así. Le dije, no, yo tampoco quiero en la casa de Dios, porque yo no sé quién la dejó ni con qué propósito. Enseguida salí por todo el templo, que era grandísimo, a las tiendas, estaban los funcionarios de las tiendas vendiendo, para devolver la cartera. Nadie me prestaba atención, no me hacían caso. Claro, por el tema del idioma, Y yo con la cartera en la mano, y yo le dije a mi mujer, yo le dije en un momento, será una prueba que Dios nos está diciendo, quédense con eso porque lo necesitan. Y mi mujer me dijo, Adrián, así no. Entonces salimos, llamamos a la policía, vino la policía y le entregamos la cartera. Y el policía, nos acuerdo, hoy nosotros hacemos una anécdota cada rato, tenemos fotos y todo eso. El policía me dice en inglés, le sacaste el dinero y me estás dando la cartera para quedarte con el dinero, riéndose. Y yo le dije, no, señor, ahí está como mismo yo me la encontré. Y el policía, me acuerdo, me abrazó y abrazó a mi mujer, me dijo, muchas gracias. Personas como usted quedan pocas, o personas como usted, así, algo así nos dijo en inglés. Y nosotros sentimos una satisfacción enorme, que hicimos aquel gesto, empezamos a llamar a la familia, no sé qué, no sé cuánto, y cuando colgamos nos dimos cuenta que seguíamos sin dinero, hicimos una obra de caridad y seguimos sin dinero. Después la familia nos cuestionó, nos dijo, hubieran entregado la cartera y se hubieran quedado con el dinero, que es lo que hacen las personas, eso se lo puso Dios. Le dije, no, así no queremos dinero. Porque, te digo, cuando tú crees en algo, tú tienes que aferrarte por lo menos a la idea que tienes. Sí. Otro viaje también ahí en Serbia, para que tú veas las cosas como son, a veces blanco y negro. Íbamos en el metro ese que te estoy hablando, del tranvía, y yo iba sentado aquí y mi mujer iba atrás de mí. Pero se vacía el asiento que está frente de mí, nos quedamos frente a frente, y yo le digo, mi amor, ven, yo me pongo de espalda donde va el tranvía, y ella donde yo estaba sentado. Cuando yo miro para abajo, habían 10 dinas, la moneda de Serbia se llama dina. 10 dinas, no sé, 10 centavos o dólares, medio. Cuando yo lo vi me dio tanta alegría que me lo había encontrado, que alegría natural, y dice, mira lo que venga de mi maíz. Ay, Adrián, por favor, eso no es nada. Eso fue ahí cambiándonos. En la próxima parada se montó un inspector y nos puso 50 euros de multa por andar montado en el tranvía sin pagarlo, porque nosotros no sabíamos que se pagaba ni nada. Nosotros veíamos que todo el mundo se montaba y nosotros montamos para allá. Dios igual que las personas. Entonces son anécdotas que uno pasa en la vida, que era un poco lo que te estaba hablando anteriormente, que te hacen crecer. Claro, en el momento que tú estás viviendo el proceso, tú no lo entiendes. Claro. Tú, lo único que te viene a la mente, te voy a decir desde mi experiencia, que me imagino que sea la de todo el mundo, tú dices, ¿por qué si soy una persona buena tengo que pasar por estos momentos tan difíciles? ¿Entiendes? Entonces, pasó el tiempo, siempre hubo una persona que nos ayudaba, que nos mandaba dinero, que nos, tú sabes, que siempre estuvo ahí para nosotros.
nos sacaron de ahí, de Serbia, y llegamos a Brasil. Supuestamente aquí íbamos a estar, me acuerdo cuando Jaime nos recogió, que yo ni me acordé, porque nosotros íbamos tan aturdidos aquí a Brasil, que yo no me acordaba de Jaime, que Jaime estaba aquí. Yo hablaba todos los meses con Jaime, y a mí Jaime se borró del casete. Jaime me pregunta, ¿cuántos días van a estar aquí, muchachos? Yo le digo, 4 o 5 días. Es lo que teníamos planificado. Llevamos un jueves y supuestamente nos íbamos el otro martes, miércoles, para Estados Unidos. Y aquí estamos de 5 años de eso. Llegaron y no se fueron más. Y no nos fuimos más. Y cuando llegamos aquí, a Brasil, llegamos para casa de Jaime. Jaime es médico, todo el mundo sabe las condiciones que viven los médicos aquí, muy buenas. Gracias a Jaime, nosotros estamos hoy aquí. Pero había muchas cosas de la vida que Jaime no sabía, porque Jaime nunca tuvo que enfrentarse. Porque Jaime no fue el médico que desertó, que tuvo que empezar de cero. No, Jaime fue el médico que hizo revalida estando en su misión, se fue para Cuba y viró a trabajar. Ya tenía otro estatus, era otra realidad. Otra persona. ¿Okay? Pero Jaime se iba a las 6 y pico, 7 de la mañana para entrar y iba a las 7 de la noche. Y nos decía, hay que hacer esto, y sale a hacerlo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, nos enfrentamos muchas cosas, yo y mi mujer solo, muchas cosas. Yo me acuerdo donde nosotros vivimos en Santo Andrés, hay una avenida que se llama la avenida Don Pedro II, que es la avenida más grande que tiene el pueblo. Yo le digo a todo el mundo que no hay un brasileño que la haya caminado más que yo y mi mujer. No hay uno. Nosotros la caminamos diario, para allá y para acá. A veces lloviendo, a veces tronando, a veces con sol, a veces con frío, y nosotros caminando para allá y para acá. Buscando trabajo, buscando comida, aprendiendo cosas, y nunca nos quedamos tranquilos. Pasamos mucho trabajo, porque todo fue un proceso. Hoy yo miro para atrás y le digo a mis amistades, a mi familia, que le doy gracias a Dios de todo lo que pasé y cómo lo pasé, porque parte de eso soy la persona que soy hoy. Exactamente. ¿Entiendes? El sueño americano ya se me quitó de la cabeza. Yo pienso ir a Estados Unidos, a favor de Dios, pero de visita. Yo le digo a todo el mundo y la gente me dice, sí, está bien. Y yo le digo, no, es la realidad. A mí Donald Trump me puede llamar y darme una de las casas de que yo no voy para Estados Unidos. Porque cuando tú comparas las cosas que nosotros hemos logrado y que tenemos aquí en Brasil, en Estados Unidos, es demasiado difícil. Ahora mismo el tema de los papeles, ¿entiendes? ¿Cuánto sufriendo están los cubanos que pasaron la frontera? Tenemos familiares en esa situación y nosotros no, ya nosotros estamos viajando, tenemos un estatus, ¿entiendes? Yo me acuerdo, otra anécdota aquí en Brasil al principio, que nosotros teníamos una niña, que esa fue otra parte que te voy a contar ahora, pero me acordé de los papeles. Nunca renovamos el protocolo de refugio porque íbamos a hacer residencia, pero entre la residencia y el protocolo de refugio tuvimos 2 años sin papeles, yo y mi mujer. Y nunca tuvimos un problema. Nunca nadie fue a tocarnos la puerta. Nunca nos paró la policía. De hecho, nos paró una vez entrando a Río de Janeiro. Nos paró porque íbamos en un carro que era de otro estado para revisar papeles. Claro, sí. No íbamos en carro nosotros, íbamos en carro de Jaime. Él lo que quería ver que el carro estuviera pago. Cuando Jaime me mandó los papeles del carro por digital, se los enseñé, me dijeron, usted continuar. Y no me pidieron el documento, no me pidieron nada. ¿Entiendes? Entonces, bien tranquilo. La policía sí se ve, en Brasil hay mucha violencia, te paran con pistola, te paran con escopeta, pero es protocolo porque ellos no saben si tú vienes armado o no. Claro. Pero cuando tú le dices quién tú eres, lo que tú haces, no se meten contigo. Eso no pasa nada. No, y hay mucha gente también que demoniza Brasil, y no es por romantizar ni por quitarle el peso a la violencia, porque la hay. Pero nosotros conversábamos ahorita que en todos los países de Latinoamérica tienen lo suyo, porque Ecuador también está complicado, Perú también está complicado, o sea, todos los países tienen sus características. ¿Qué pasa? Brasil es gigante. Sao Paulo es un país él solo. Entonces, en tanta masividad, pues, obviamente, se ven muchos más hechos de violencia como tal. Y existe. Pero tampoco es que sea eso que tú no puedas caminar por la calle, que no... Porque hay personas que me lo comentan también, que tienen miedo de venir a Sao Paulo por la violencia. Digo, compadre, hay, pero tampoco te puedo decir es que tú no puedas ir. Nosotros tenemos una amistad que vive en Estados Unidos, que el niñito infelizmente tiene diabetes tipo 1. Es sobrinito de nosotros. Saben que nosotros los cubanos todos somos hermanos, ¿sabes? Y ellas querían venir a atenderse con Jaime, porque Jaime y el papá de ella habían estado en la misión en Angola juntos. Y entonces ella estaba loca viendo cómo venir y yo me entero. Jaime me dice, oye, tú sabes que fulana viene. Y yo me había mudado. Yo vivía en un apartamento más chiquito, pero me había mudado a un apartamento mucho más grande. Y cuando yo me enteré, ¿cómo? No puedo creer, me dijo, sí, viene para acá, está viendo los detalles, a ver dónde se va a quedar. Y yo, no, en mi casa. Dice, sí, en mi casa. Enseguida yo mismo la llamé y le dije, a ver, dice, no, no, para mí, ay, Adrián, no. Solo somos familia. Vivíamos en el mismo pueblo y todo. Le dije, no, para mi casa. Y me dijo, y el tema de la violencia, olvídate de la violencia, lo que te cuente, que yo cuando estoy aquí, tú vas a ver. Ahí
atendimos al niño, le hicimos todo lo que Jaime mandó, todos los tratamientos, los llevé a Río Janeiro, todos los pacientes que ellos querían ir al Cristo los llevé y fue sin problema. Ellos estuvieron aquí, no tuvieron nada y me dijeron y se quedaron encantados por la atención. Me acuerdo que un día fuimos a hacerle unos análisis fuimos a un laboratorio y el laboratorio puso regulaciones porque el niño no tenía CPF. Entonces yo no quería hacer el CPF porque como el niño era americano, no sé, al final terminé haciéndose, se lo hice y fui a la receta federal y me acuerdo que hablé y le dije, mira, el niño tiene una condición, vino a atenderse aquí, yo necesito el CPF hoy. Y el hombre de la receta me dijo, no, pero es que es muy difícil que saquen el día. Le dije, señor, a ver, póngase a pensar, póngase la mano al corazón y hacerle día que es su hijo el que tiene ese problema. Y me acuerdo que el hombre agachó la cabeza y me miró y me dijo, yo voy a hacer todo para que te salga hoy por la tarde. Yo sé lo que voy a poner y yo se me dijo bajito, porque sabe que la receta todo está grabado. Y me dijo bajito, yo voy a hacer todo lo posible para que te salga por lo menos el del niño hoy. Y puedes hacer los análisis mañana. Así mismo fue por la tarde, me mandaron por el correo el CPF del niño, gracias al Señor. Pero llegamos a un laboratorio y no me acuerdo qué inconveniencia había en ese momento. Y yo le dije, no, espérate, pero vamos a hacerlo así, vamos a hacer esto. Y yo resolví todo en un segundo, que ellos se quedaron así. Claro, ya yo vivía aquí, yo sabía por dónde entrar a las personas. Y ellos se quedaron así encantados porque no se les podía hacer los análisis, se lo hicimos y todo fluyó de la mejor manera. Y esa violencia que ellos pensaban, dice Adrián, le dije, mira los carros en la calle. Yo me acuerdo que un día bajé del apartamento por la noche, le dije, mira cuántos carros hay aquí en la calle durmiendo. Entonces la violencia, claro, hay lugares y lugares. Tú no puedes estar, como yo digo, no aquí, en ningún lado. Ni en Cuba ahora mismo. Cuba. No, es que las personas, el tema de Cuba también es un poco complejo porque ahora mismo yo viajé 2 veces ahora antes de fin de año a Cuba. Y el primer viaje los amigos me decían, Cuba hay tremenda violencia. En Cuba hay la violencia que ha habido siempre. ¿Tú sabes cuál es la diferencia que hay ahora? A que no había antes, que ahora hay redes sociales. Y ahora cualquier cosa, hay una persona grabando, te sube los videos y te saca. Pero en Cuba toda la vida, yo me acuerdo, la mamá de mi suegra, ella falleció, en paz descanse, ella era abogada. Uno de los primeros casos que ella tuvo fue un señor de un barrio más para allá, un batey, como se le decía en Cuba, que mató a la mujer, la picó en pedazos, la metió en un horno y la quemó, picada en pedacitos, en aquel tiempo. Pero ¿quién se enteró de eso? Ella, y salió por el periódico una vez, ya no se habló más nada de eso, no había redes, no había nada. Entonces la violencia en Cuba siempre ha existido aquí en cualquier parte del mundo. Lo que claro, tú tienes que hacer las cosas como es y saber estar en los lugares que tienes que estar y en la hora adecuada. Exactamente. Y sobre esa base nosotros aquí en Brasil fuimos aprendiendo y dando pasos para el frente. ¿Me entiendes? La gente decía también con el tema de los hospitales, porque tú sabes que nosotros venimos de Cuba y en Cuba nosotros tenemos supuestamente salud gratuita, pero tenemos que comprar los medicamentos. Aquí no. Aquí, por ejemplo, cuando mi mujer engravidó, yo me acuerdo que mi mujer empezó con una prediabetes y todo, hasta la maquinita de hacerle la medición de la medición se la daban. Entonces, el parto fue gratis, todo. Nosotros no tuvimos que pagar nada. Era ir a las consultas, estaba todo ahí, todas las pruebas, todo. Y la niña está ahí, gracias a Dios, como digo yo, de maravilla. De maravilla. Entonces, el principio es difícil. Pero el principio, como yo lo veo ahora, te fortalece para que venga después lo que tú quieres para la vida. Yo le digo a todo el mundo, yo pasé mucho trabajo, sobre todo cuando mi niña nació. Cuando mi niña nació, yo tenía momentos, yo me acuerdo que eran 11 y pico de la noche, y yo tenía que llamar a Jaime, el amigo mío, para que me prestara 35 real o 27 real. Son números, yo siempre digo son números porque son los más bajitos. Hay veces que le pedía más, pero hay veces que no tenía 20 y pico o 30 para pagar la luz y se me decía a las 12 de la noche. Y Jaime me decía, no, pásame la factura, yo te la pago y ya mañana después tú me das el dinero, no hay problema. A esa hora lo despertaba de la noche. ¿Entiendes? Por eso yo le digo a todo el mundo que nosotros estamos vivos hoy, gracias a Dios y a Jaime, porque ha sido incondicional con nosotros. Entonces esa hermandad nos ha llevado a otras cosas, pero el principio es difícil, bien difícil. Y comentando eso, yo recuerdo una frase que escuché, que no sé de quién es, que dice que la misma agua que hierve un huevo ablanda una papa. Entonces no depende del agua hirviendo, depende de lo que uno está hecho. Y tú conversabas de ese proceso, después de haber conversado con 30 y pico, llevamos de capítulo, emprendedores cubanos que han pasado por todo ese proceso de migración y que han demostrado que sus experiencias al principio tienen su proceso en función de quién uno es, vas a tener un resultado u otro más adelante, ¿no? Pero todos vamos a tener que vivir un proceso, el de cada uno de nosotros. Y en función de lo que estemos hecho, pues serán los resultados que recojamos después.
al principio cuando mi niña nació, que mi mujer engravidó, yo me acuerdo que nosotros teníamos un carro alugado de una locadora y yo hacía Uber y ella daba clase. Pero estábamos empezando y ella no tenía muchos alumnos, ella ganaba 1.000 y pocos de reales. Un día ganó 1.500 y estaba loca de la contentura. Y entonces había comprado muchas cosas. Como ella había perdido 5 embarazos en Cuba, tuvimos que buscar los mejores medicamentos, progesterona, unas vitaminas que se tomaban, que era como las vitaminas que toman la embarazada todos los días. Ferroso, algo de eso de fumarato. Ajá, ferroso, pero algo ella así. tomaba, no se tomaba el fumarato, tomaba unas vitaminas que tenían el fumarato y otras vitaminas más que en Cuba no había. Y eran caras. Entonces yo me acuerdo que yo salía a trabajar con un pomito de agua de 500 ml en la puerta del carro. Yo me iba a las 6 de la mañana y llegaba a veces a las 10 de la noche y lo único que había comido era el pomito de agua ese. Y había veces que no me lo tomaba todo para dejarlo para el otro día y no tener que comprar. Eso lo pasé. Cuando mi niña nació, y en ese transcurso ahí también hubo el primer mes, por ejemplo, que mi niña nació, no tenía dinero. Tuve que dejar de trabajar porque mi mujer no sabía, no sabía de tener un hijo, no sabía nada. Yo tengo una hija grande en Cuba que va a cumplir 17 años ahora en agosto, tiene 16. Yo había pasado por ese proceso, había sido un poco madre y padre porque es de padre divorciado y la niña pasaba mucho tiempo conmigo. Entonces yo la ayudaba y le facilitaba cosas y le decía, pero tenía que estar con ella. Entonces estábamos los dos sin trabajar, pagando el Uber, tenía que pagar el carro cuando lo podía entregar. Y gracias a un amigo que nos ayudó, Jaime Incondicional, y un amigo que nos dio dinero. Y entonces había muchos momentos que yo comía arroz y frijoles para que ella comiera carne. ¿Entiendes? Y yo pasé por eso. Pero yo me acuerdo, las personas me decían, porque a ver, yo en Cuba nunca pasé trabajo. Mis padres siempre me dieron todo, gracias a Dios, igual que a mi mujer. Y yo me comía el arroz y frijol aquello como si estuviera comiendo, no sé, la comida más exquisita del mundo. Me la comía con amor, ¿entiendes? Porque lo estaba haciendo por un bien. Y no me pesa, no me lamento, nada. Yo le digo que yo hice en cada etapa que me tocó vivir aquí en Brasil lo que me tocaba hacer. Y lo que mejor que podías con lo que tenías en ese momento. Entonces lloré, sufrí, era aquella persona que tú te mirabas al espejo con la mirada vacía. Pasé por todos esos procesos, pero es lo que yo le digo a todo el mundo que llega y que habla conmigo ahora. Nunca me quedé sentado en mi casa. Yo me tragaba las lágrimas. Me acuerdo que en el Uber a veces yo me sentaba, estaba manejando y se me salía las lágrimas, ponía la gafa. Y a veces los pasajeros se daban cuenta y me decían, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Yo decía, no, me cayó algo en el ojo, no pasa nada, no sé qué, por las cosas que estaba viviendo. Pero eso no me detuvo, eso me fortaleció. ¿Entiendes? Porque yo le decía, yo me acuerdo que yo entraba al garaje y yo me montaba en el carro y le decía, Dios, dame fuerza para terminar este día. No me preocupes mañana, yo quiero terminar hoy, mañana veremos. Entonces yo fui viviendo un día a la vez, y siempre decía, si en Cuba yo supe salir adelante y logré salir adelante, aquí que es un país súper que desarrollado comparado con Cuba, yo voy a salir adelante en algún momento. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero yo sabía que lo iba a hacer, ¿entiendes? Porque yo siempre tuve eso en mi mente, y mi mujer igual. Y ahí empezamos a darnos ánimo uno a los otros. Cuando ella se deprimía un poco, yo hablaba con ella, cuando era al revés igual. Y nosotros siempre usábamos una frase, yo te hablé de deprimir, pero nunca llegaba a eso, porque nosotros usábamos una frase entre los dos que decíamos, nosotros no podemos perder tiempo en depresión, porque es tiempo que dejamos de trabajar. Así mismo. Entonces después, no sé ni cómo, te lo juro que no sé ni cómo, mi mujer empezó a tener muchos clientes, muchos alumnos que empezó a ganar mucho más dinero. El primer mes que hoy que ganó mucho dinero, yo miré y le dije, estás ganando tanto. Y ella me dijo, ¿cómo? Porque ella no sabe, todo el que lleva las cuentas en la casa y todo soy yo. Y nosotros tenemos cuentas, o sea, tiene su cuenta y yo la mía, pero lo tenemos los dos teléfonos. Y tenemos acceso a todo. Y yo le dije, estás ganando tanto. Y me dijo, ¿cuánto? Ella no se lo creía. Y fuimos a los estratos, ay Dios mío. Y ahí empezó, tú sabes, un cambio. Un cambio. Nos cambiamos de apartamento. Empezamos relacionando con otro tipo, no con otro tipo de personas, sino con personas que estaban viendo la vida con otra visión. ¿Ves? No es la misma visión que nosotros estábamos estancados, mirando lo mismo, haciendo lo mismo. Y nos empezó como la mente a ponernos en funcionar en plan desarrollo ya. Sí, expandir un poco el paradigma. Expandir, esa es la palabra. Y entonces empezamos a buscar el camino. Y empezamos a valorar ideas. Empezamos a hacer cosas que nunca nos hubiéramos atrevido a hacer. Y entonces siempre con Jaime, y a mí se me ocurre la idea de hacer una empresa de paquetería, de mandar paquetes, pero no como las personas hasta que te llevan los paquetes en avión. Yo quería hacer una empresa que yo mandara las cargas,
se recibiera en Cuba en Aerovaradero y se distribuyera por Cuba. Algo grande, que fuera seguro. Sí, utilizar la misma infraestructura. Efectivamente, pero no tener que llevarla yo. A ver, si yo tuviera que ir con un viaje, yo fuera, pero no así. Entonces, cuando empezamos a reunir las cosas, los pros y los contras, por buenas amistades, nosotros llegamos a la conclusión que era mejor abrir una empresa de exportación e importación y no esa paquetería. Entonces llegamos y abrimos la primera empresa de nosotros, yo y Jaime la fundamos, y por ahí comenzó todo. ¿Me entiendes? Por ahí comenzó todo, abriendo la empresa de nosotros. Y ya que tocaste el tema, ¿cómo caí de esa empresa a la malta? Porque bueno, lo conversábamos ahorita, hay varios emprendedores con los que hemos podido conocer, las muchachas de Foz de Iguazú, el Pizzería allá en Curitiba, conversamos también de la malta carbónica, que no he tenido la posibilidad de conocerlo, pero bueno, sabemos que existen. Pero la particularidad de ustedes es diferente con la malta, al menos en el proceso. Cuéntame un poquito cómo se llega ahí. Nosotros estábamos un día conversando, así como estamos conversando hoy contigo, y yo y Jaime le dijimos, tenemos que tratar de buscar un producto que no haya en Brasil, que nosotros podamos fabricar, hacer una marca que sea propia de nosotros, que nosotros la podamos insertar con los cubanos que hay en Brasil, pero que también la podamos comercializar en Cuba y en otras partes del mundo. Y se nos ocurrió, la primera palabra que vino fue Malta. Ya sabíamos que queríamos hacer una Malta, esa fue la idea. El problema más grande lo tuvimos a la hora de hacer el nombre, a buscar el nombre de la Malta. ¿Okay? Ahí empezamos todo el mundo, como dice... una tormenta de ideas ahí. Una tormenta de ideas. Mi mujer, que es muy inteligente, que ha jugado un papel súper importante en todo este proceso, mi mujer empieza a decir, tenemos que buscar algo, como te dije ahorita, que nos identifique como cubanos, que identifique a Brasil, que identifique un poco la idiosincrasia de nosotros, el producto que se quiera hacer, que sea un nombre fácil. Yo me acuerdo que yo le dije a ellos, tiene que ser algo fácil de pronunciar para que el brasileño no le sea difícil de pronunciar, algo que ellos conozcan y que ellos a la hora de hablar lo puedan hablar. Y se nos ocurrió Caribe. Entonces, Malta Caribe. Entonces después era el diseño. ¿Cómo la vamos a diseñar? Igual, un debate, tenemos que buscar algo que identifique el Caribe, que identifique colores, que identifique... Contratamos una empresa, le dimos las ideas que queríamos, una empresa profesional que se dedica a hacer eso, y cuando nos mandó la primera, la empresa no nos mandó 2, 3, no, ella nos mandó cuando nos mandó la primera, nosotros dijimos, es esa, no queremos ver otra. Ya. Porque ya nosotros sabíamos que esa es la que iba a pegar, ¿entiendes? Esa es la que iba a pegar, con lo que nosotros queríamos. Ahí ya teníamos resuelto el problema del nombre, teníamos resuelto el nombre, el problema del diseño, teníamos que enfrentar el problema de las patentes. Para patentizar la marca, patentizar el producto, toda la burocracia, que aquí es medio parecido a Cuba. Empezamos a hacerlo todo. Nos dimos cuenta que no hay ninguna marca para patentizar aquí en Brasil que se llama Caribe, no existe. Había una en los años no sé qué, que era de... Yo no me acuerdo. De tubería, creo que estaba diciendo ahí. De algo eso, que no tenía nada que ver con eso. Entonces hicimos la patente, la marca es propia de nosotros, somos los dueños, y ya lo tenemos todo legalizado. ¿Ok? Ya nosotros hicimos el primer lote, ya hicimos el primer testing. Ahora, antes de llegar ahí, porque, a ver, cuando uno emprende, ahorita conversamos sobre eso, pero además yo lo he conversado muchas veces, cuando uno emprende, por lo general trata de buscar algo sobre la base de lo cual ya ha hecho, de lo conocido, lo que uno ha hecho, pero para dar un poco de contexto, ¿no? Tú no vienes del rubro, de las bebidas, ni de la malta, ni de nada de eso, y Jaime es médico. O sea... Yo soy deportista. Tú eres, imagínate, deportista, médico. Nada que ver con malta. Entonces, ¿cómo se llega a una fórmula de una malta? ¿Cómo se llega a este envase con estas características? Habla un poquito lo que puedas decir, obviamente, porque está el secreto corporativo también, que hay cosas que obviamente... Te voy a decir la palabra clave en cualquier emprendimiento. Soñar. Cuando tú oyes la palabra soñar en un emprendimiento, eso te va a abarcar lo que tú no eres capaz de imaginar. ¿Por qué? Yo me acuerdo que un señor que tiene una empresa europea me dijo, antes de abrir la empresa de nosotros, nos dijo, cuando vayas a abrir la empresa, acuérdate de la palabra soñar. Yo me quedé así, yo no lo entendí bien en el momento, amigo. Y yo no lo entendí y yo dije, soñar. Cuando terminamos de hablar, no sé qué, se me quedó eso, soñar.
Y después yo empecé a entender lo que él me quería decir. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a hacer algo, tanto en el emprendimiento como en la vida, ¿por qué soñar? Porque tú no puedes limitarte a una sola idea o a una sola cosa. ¿Entiendes? Entonces, con la malta que nosotros hicimos, bueno, queremos hacer una malta en Brasil. Aquí no hay nadie que sepa hacer malta. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a traer muestras de diferentes maltas. Yo viajé a Cuba, traje, me acuerdo, Bucanero, traje Perla Negra. Teníamos otra marca más de malta, no sé qué. Me acuerdo que la primera foto que nos mandaron de la malta era como refresco guaraná, así. Clarito, así. Cuando nosotros lo vimos, le dijimos, no. ¿Cómo? No. Es así, mira esto. Entonces, aumentame el color, que se vea bien prieto. Después la espuma estaba blanca. Le dije, no, la espuma la quiero de este color. Sí, hay que hacer esto. Después el pH. Me acuerdo que la de nosotros tenía un pH como de, no recuerdo, 6 y pico. Y le dije, no, yo quiero que sea un pH de 4.2, algo eso similar con la Bucanero. Le bajé el pH. Entonces está el tema del azúcar también. Nosotros los cubanos nos gusta todo extremadamente bien dulce. A mí en particular igual. Pero nosotros, ¿qué queremos con la marca? Nosotros queremos comercializarla en Cuba, pero queremos también insertarla en el mercado brasileño. Aquí está eso andando siempre de que el brasileño no le gusta la marca, no gusta. El tema del brasileño, yo a mi entender, claro, el tiempo y el destino lo dirán, porque vamos para ahí, es que el brasileño lo que nos gusta es el dulce tanto, lo tan dulce que es la malta. ¿Por qué? Porque de verdad que es un producto muy dulce, que ellos no están acostumbrados a eso. La Coca-Cola ellos se lo toman, es casi sin dulce, tiene mucho gas, pero casi sin exactamente. dulce. Entonces, ya tú ahorita probaste la malta de nosotros. Nosotros estamos buscando que sea algo agradable al paladar cubano, pero agradable al paladar brasileño. Por ejemplo, los amigos brasileños que yo tengo, que yo se les he ofrecido, en mi casa les ha gustado. Han dicho que sí, así como está. Claro, es el primer lote de malta. Quizás, si tú me preguntas, yo lo que voy a hacer ahora para el segundo lote es aumentar un poquito el lúpulo de malta, que no es que lo necesite tanto, pero se lo voy a hacer. Una de las cosas que voy a hacer. La dulzura no la he terminado todavía porque el punto de azúcar yo se lo siento como que yo quiero para el mercado brasileño. ¿Ok? Entonces, empezamos a unir a tal cabo, por eso dije soñar. Jaime daba una idea, yo daba otra idea, mi mujer, vuelvo y te repito, contamos con mi mujer para todo, mi mujer es muy inteligente, y le pedimos ideas siempre porque mi mujer está al margen, está dentro pero al margen, entonces siempre le preguntamos ideas porque ella es muy inteligente y da muy buenos consejos, y nos dicen, prueben esto, hagan esto, entonces mi mujer tiene un paladar y un olfato, que yo le digo que ella podría haber sido sommelier. Entonces a todas las degustaciones de la malta nosotros la llevamos a ella. Ella la mala prueba y dice, le falta esto, hay que corregir esto, entonces nosotros lo decíamos, hay que hacer esto, hasta llegar a casi lo que tenemos. Claro, todas las personas que saben siempre nos dejaron claro que para que el producto salga 100% como nosotros querramos, tiene que ser por lo menos en el tercer lote. Este es el primero. De ese primer lote ya lo vendimos todo y a todo el mundo le ha gustado. De hecho, tengo clientes que me han pedido una caja mensual. Tú tienes que dejarme una caja mensual a mí, así como está, tú me la traes y yo te la compro. ¿Ok? Porque le ha gustado. Entonces, por ese camino vamos y por ese camino estamos. ¿Qué estamos mejorando ahora? Que vamos a mejorar, que te dije que después vamos a hacer un podcast hablando de todo eso, el precio de la malta. ¿Se entiende? Entonces, no te voy a adelantar mucho hoy. Sí, no te voy a adelantar mucho hoy, pero es un producto que aquí en Brasil es caro por las características que tiene, pero nosotros en un futuro que no va a ser muy lejano, si Dios permite, lo vamos a poner a competir con el precio, con la Coca-Cola, con el Guaraná, para que sea más asequible para las personas. Es lo que queremos. Sí, porque lo conversábamos ahorita, la oferta también genera una demanda por curiosidad, por probar, por testear, y cuando el producto es accesible, hablando en términos de volumen, no estamos hablando de una bebida exclusiva que de pronto el precio necesite ser alto para generar la exclusividad, estamos hablando de una bebida popular de volumen. Al tenerla de manera accesible, digamos, equiparada a la que ya conocen, por puro, déjame probar a ver qué tal, porque además se ve llamativa, tiene los colores de la bandera brasileña, pero también del Caribe, o sea, da muchas sensaciones comparada con las bebidas quizás monocromáticas que hay en el mercado, de rojo, de blanco, de no sé qué, quizás también puede dar un contraste y eso llama la atención, que me imagino que formó parte del proceso también. Esa era la idea. Yo siempre quise, y se lo comentaba a Jaime también y a mi mujer, que yo quería
hacer algo que te llamara la atención a la vista, que tú fueras caminando en un mercado y tú la vieras y sin tú conocerle dijeras, bueno, voy a probar esto porque se ve algo apetitoso, se ve algo que yo quisiera probar, o se ve algo que yo quiero obtener. ¿Eh? Es algo llamativo, como la frase, vista hace fe. Entonces, exacto, cuando logramos el diseño que nosotros quisimos con la empresa, dijimos, bueno, es aquí, ¿entiendes? Es aquí por donde vamos. En la primera muestra, en este tipo de lata de 350, nosotros queremos después producirla en otro formato también, quizás de botella, quizás unas latas quizás más chiquitas, del otro formato de 330. Ajá, que es bastante común aquí. Que es bastante común. Entonces el inicial fue ese y ahí vamos. Ahí lo tenemos ya el producto, te digo, ya todo el primer test y lo vendimos, gracias a Dios. Fue rápido, nosotros también tenemos muchos amigos y entonces yo se lo ofrecí a todos los amigos, como es un producto que gusta, enseguida lo compraron. Nosotros estamos bien contentos, tenemos muy buenas proyecciones con ella y tenemos ya buenos pedidos y grandes pedidos de ella. ¿Ves? Ajá, hablemos un poquito de eso, de cuál es la visión, o sea, lo que me puedas comentar al respecto, cuál es la visión que tienen, porque bueno, ustedes radican aquí en Sao Paulo, se está produciendo aquí en Sao Paulo, que desde el punto de vista estratégico, esa es una de las características, pues bueno, creo que nos sentimos nosotros afortunados desde el punto de vista de tener la posibilidad de conocer a los emprendedores que están produciendo la malta en diferentes estados del país y es genial, al menos para mí, poder conocerlos de primera mano, conocer la historia, conocer el producto, testear, ¿sabes? Y la característica es que están en Sao Paulo. Por ejemplo, las muchachas están en Foz de Iguazú, Elpis está en Curitiba, Carbónica creo que está en Porto Alegre, creo que es en Porto Alegre, ahora no recuerdo bien, pero ustedes están en Sao Paulo, que es, digamos, la ciudad o el estado más grande de Brasil. ¿Cuál es la proyección que tienen? ¿Expandirse, comercializar minorista, mayorista? Más o menos la idea en el corto, mediano, largo plazo que puedas comentarme ahí. Ahora te voy a decir, vamos a retroceder un poquito. Ajá, nosotros dale. estuvimos ahora en la Feria de La Habana. Ajá. Te voy a hacer la anécdota para que vean que todo igual cuando comienza, por muy emprendedor no sea, hay cosas que no dependen de uno y cosas que pasan, ¿entiendes? Entonces, nosotros estuvimos en la Feria de La Habana, teníamos un stand, estuvimos con Maprintel, la importadora. Nosotros llevamos productos por la empresa, como la empresa de nosotros exportación e importación, llevamos varios productos para presentar en la feria, productos nuevos que no había en Cuba, y uno de los productos era la malta. Cuando a mí me llamaron y me dijeron, yo había acabado de llegar de Cuba, yo llegué a principios de octubre aquí, me dijeron, tienes que estar en noviembre. Y yo, bueno, ya Jaime tenía su pasaje, yo le dije, bueno, empecé a buscar el pasaje, me pasaron cosas maravillosas, lo viví, lo hice, que ni creía. Bueno, cuando llegó el momento del embalaje de las latas, de todo, yo me acuerdo que todo el pedido, yo le dije a todas las personas, el equipo de trabajo y todo, yo le dije, nadie va a tocar esto, lo voy a hacer yo solo, Que no haya ningún detalle. Yo me voy a hacer fotos, yo me voy a grabar, porque este es mi sueño, que lo estoy viviendo y yo quiero disfrutarlo y yo quiero hacerlo y el sacrificio no me va a interesar, yo lo voy a hacer todo. Yo desde empacar las latas en las cajas, en poner los rótulos de la empresa, todo lo hice yo con mis manos. Jaime venía y me dijo, voy a ir a ayudarte porque te vas a morir ahí. Ahí lo hicimos. Lo llevé yo para el aeropuerto, para Copa Carga, para el despacho. Todo lo hice yo, todo. Yo vi todo el proceso. Me acuerdo, como si fuera hoy, que me estaba pelando un día. Yo viajaba para Cuba a las 4 de la mañana, ese día. Y yo me estaba pelando, eran 2 de la tarde, 3 de la tarde, estaba en la barbería pelándome. Y suena el teléfono. Miré, yo normalmente cuando me estoy pelando y eso no contesto el teléfono. Y cuando veo, era el representante de Maprintel en Cuba que me estaba llamando. Yo vi los cielos abiertos porque llegó. Ya están recogiendo la malta, está todo bien. Ya yo volaba a las 4 de la mañana para Cuba, a la feria, todo bien. Le dije a Barbero, dame un 5. No, Adrián, no hay problema. Cuando respondo la llamada me dijo, mi hermano, todas las maltas se perdieron. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo que se perdieron? Yo lo dice, no, que se explotaron, que se reventaron. Le dije, pero ¿qué pasó? Manipulación. Pues nos volvimos locos, yo no tenía explicación. Claro. Ahí me cayó el mundo abajo, yo volaba para Cuba a las 4 de la mañana y lo primero que íbamos a hacer era presentar la malta. Teníamos artistas contratados a la televisión cubana que iban a hacer el lanzamiento, todo. Yo no creía eso, yo no lo creía. Me enseñó los videos, me enseñó, bueno, él me empezó a mirar con la cámara, me enseñó, me mandó los videos, me mandó fotos. Yo no abría nada de eso, era una cosa que yo no lo creía. Jaime estaba en Cuba, estaba en Santiago de Cuba y no tenía conexión. Y yo me terminé de pelar que quería que el mundo se me había caído encima. Y llegué a la casa y cuando se veía a mi mujer también me dijo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo que empecé a llamar, yo no sé cuántos teléfonos Cuba llamé hasta que contacté con Jaime. Y Jaime, la palabra que me dijo fue, mi hermano, tranquilo que eso no lo podemos controlar. Ya lo perdimos. Pero lo perdimos porque, a ver,
yo te estoy diciendo, perdimos, imagínate que mandé 40 y pico de cajas para allá. Eran en total yo mandé como 100 cajas en total para la degustación de la feria y todo, pero solamente de envío fueron más de 10.000 reales, de envío nada más, en copa. Imagínate. Dinero. Sí. Dinero, que cuando tú no tienes ganancia, es una plata que se te va. Entonces tú le sumas gasto de pasaje, carro, hospedaje, tú sabes. Era un viaje que estaba planificado porque iba a haber una proyección para el futuro buena, pero si el producto no llega, ya todo no eso se puedes hacer derrumba, eso, claro. todo se derrumba. Porque uno de los objetivos era yo virar de Cuba ya con los contratos firmados, los compradores para la Malta, llegar aquí a Brasil y producir en función de eso. Y mandar para Cuba contenedores de Malta. Y ya yo me iba a apañar el dinero que iba a perder. Pero cuando tú lo pierdes todo y no tienes el producto, llegamos aquí, tú sabes. Me acuerdo que llegué aquí un jueves, el viernes me reuní con el director de la fábrica, vino Jaime, nos reunimos y empezamos. Me acuerdo que de la primera vez el brasileño se hizo amigo de nosotros, muy bueno, me dijo, Adrián, tranquilo, que nosotros ya sabemos lo que pasó. Y entonces sobre esa base, él me dijo, vamos a coger las que hay ahí, vamos a hacer de nuevo, vamos a cambiar esto, vamos a hacer esto, que la cosa va por aquí. Ahí yo vine con muchas teorías, que si la lata no servía, que si no, tranquilo, no es eso, no es eso, es esto. Déjanos hacer el trabajo, que tú verás que todo va a salir bien. Y lo demás que habíamos pagado porque es un producto que es caro aquí, ¿entiendes? Sí. Entonces la producción fue cara, el viaje fue caro y todo, llegamos aquí en nada. Pero como te expliqué, en todos los procesos Dios está presente. Ahí, ¿qué pasó? Nosotros llegamos, yo soy un poco más intranquilo que Jaime, empezamos, a Jaime le gusta mucho usar el internet. Jaime empezó, yo le dije, vamos a buscar esta opción. Jaime empezó a pesquisar y se nos empezaron a abrir otras puertas que nosotros ni imaginamos. Cuando abrimos esas puertas o las fuimos a abrir, nos dimos cuenta que la puerta para que se abriera bien era cuestión de dinero. ¿Entiendes? Yo no estaba en condiciones como Jaime, por ejemplo, para hacerlo abierto así. Y yo me acuerdo que le puse la mano en el hombro y le dije, mi hermano, esto es parte del futuro de nosotros. Si lo quieres hacer, yo no te voy a obligar. Yo ahora mismo no puedo. Yo mañana a lo mejor pueda y yo te voy a ayudar, tú sabes, incondicionalmente como te he ayudado hasta ahora. Porque nosotros, cada kilo, como digo, para la empresa, ¿vale? Lo hemos sacado de nosotros y hemos salido al frente. Pero ahora mismo yo no puedo. Si tú lo quieres hacer, lo hacemos y esto va a ser el futuro mío. Lo vamos a hacer. No lo pienses. Y entonces me acuerdo que Jaime me dio una tarjeta de crédito, pagamos todo, hicimos todo y la pagamos y todo fluyó y es la previsión mejor que tenemos ahora, que es lo que te estaba hablando. Te voy a dar un adelanto. Nosotros, como te dije ahorita, nosotros queremos ponerla a competir a ella, que el precio esté oscilando los 3 reales, no exceda los 3 reales, para venderla a Vallejo, venderla atacado, venderla por contener, venderla como tú la quieras. Nosotros queremos ese precio, ¿entiendes? Pero es lo que vamos a hacer ahora el próximo mes. Entonces ya nosotros en este trimestre estamos enfocados, ya la tenemos el producto, tenemos la marca, tenemos la patente, tenemos todo. Ahora que queremos bajarle el precio para ponerla a competir con los refrigerantes de aquí de Brasil. O sea, dice Coca-Cola, Sprite y el Guaraná. Queremos ponerla, ¿para qué? Para que el brasileño cuando vaya al mercado haga eso, la vea y diga, bueno, vale 3 reales, vale 2.50, la voy a probar. Ah, sí me gustó, ah, sí esto. Y se pueda vender, ¿entiendes? Entonces estamos haciendo negociaciones con productores, con distribuidores, disculpa, con distribuidores grandes aquí en Brasil para insertar al mercado brasileño y en los puntos estratégicos donde están todos los cubanos aquí en Brasil. Pero en Cuba es un mercado clave para nosotros también. Ya tenemos compradores también esperando, gracias a Dios. En Cuba amén, amén a eso. O sea que muy pronto también en Cuba sí, se van a enterar de la malta Caribe que va a estar por allá, que es producida aquí en Brasil por unos cubanos. Qué genial, compadre. Entonces, bueno, me decías más o menos una estimación prudente de cuándo las personas puedan ya adquirirla. Supongamos que el cubano que está viendo esto, que está aquí en Brasil, diga, bueno, yo quiero probar esta malta Caribe, ¿dónde la podré adquirir? O si solamente va a estar en red de distribución de supermercados, o si van a tener venta minorista que la persona pueda comprarlo directamente en ventas online, me refiero. Más o menos, ¿dónde va a estar disponible? Yo me atrevería a asegurarte hoy casi 100%, porque sabes que nada en la vida... Claro, por eso, una tentativa, sin comprometer. En abril, mayo, ya va a estar en todas las plataformas de venta online, va a estar en los mercados, va a estar hasta en las barberías. Ahí ya estábamos conversando ahí con Pavel. Va a estar las barberías también cubanas. ¿Cuál es la idea? Nosotros queremos en cada local cubano que hay acá, para todo el que esté viendo este podcast, aquí vamos a dejar los datos de nosotros. Claro, sí, todo eso va a estar ahí. Todo el que tenga un local cubano, que quiera tener la malta,
nosotros el primer lote se lo podemos dar en consignación. Para que prueben, para que testen. Para que testen y después nos van pagando. Por ejemplo, como le dije a Pablo, él tiene su barbería, él me dijo, Adrián, listo, perfecto, yo te voy a traer 10 cajas, tú las vas a poner en tu barbería, las vas a vender a un precio módico, tú después me vas a pagar y entonces las otras tú me las compras. Eso lo podemos hacer con los otros emprendedores, porque a lo mejor hay alguien que, no sé, está como mismo en Foz de Iguazú, claro, la misma muchacha que produce, porque puede ser, a lo mejor nosotros vamos a entrar al mercado con un precio bien competitivo que a la persona que produce le es más factible comprándola a nosotros que producirla a ellos. Eso es mercado, es claro, claro. ¿Okay? Es negocio. Entonces, cualquier cubano que necesite nos puede contactar. Abril, mayo máximo, yo pienso que ya se debe estar comercializando como nosotros queremos. ¿Ok? Porque nosotros vamos a estar viajando ahora el mes que viene, Jaime, y vamos a firmar unos contratos que ya los tenemos ahí con el favor de Dios. Por eso es que no quería. Claro. Después vamos a volver en julio, agosto, por ahí. Cuando ya esté todo sobre la mesa ahí. Vamos a hablar de un antes y un después. Ahí tú vas a poner el inicio y vas a ver después. Entonces, si Dios quiere, que yo sé que va a querer, porque estamos trabajando en base a eso, ya en abril, mayo debe estar en todas esas plataformas. Las plataformas de venta online, estamos haciendo negocio con distribuidores para insertar en los mercados. Por eso necesitamos el precio que queremos para que no haya problema a la hora de vender, comprar, ¿entiendes? Y que todo el mundo pueda adquirir los productos. ¿Sí? Entonces, otro dato que te voy a dar y otra exclusiva para que sepas. Hoy te traje la marca, pero nosotros queremos también dentro de la marca Caribe, estamos promocionando que vamos a hacer próximamente también unos jugos y quizás una cerveza. Pero bueno, la cerveza no le hemos hecho tanto énfasis como los jugos. Queremos insertar unos jugos con la marca Caribe también. Queremos hacer de la línea de la marca Caribe dentro de la empresa con una gama de productos para tener una cartera de productos que donde quiera que tú veas, por ejemplo, aquí en Brasil o en el mundo, algo Caribe, entonces, bueno, esos son de los cubanos que vienen en Brasil, que tienen esta empresa y lo están haciendo también. Porque, claro, estamos buscando siempre el gusto del paladar brasileño. Claro. ¿Por qué? Porque fue lo que te expliqué ahorita, tía Pablo. Aquí somos 200 y pico millones de habitantes. Si un tercio de la población me compra mi producto, ¿cuántas ventas no, imagínate. ¿Entiendes? Está claro. Entonces hay que buscar algo que sea al paladar de ellos. Como me dijo Jaime, que me enseñó siempre, que nosotros estamos aquí para adaptarnos a ellos, no nosotros a ellos. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a sus costumbres, tenemos que adaptarnos porque fue la vida que nos tocó, la vida que decidimos vivir. Entonces tenemos que adaptarnos a ellos, a los brasileños. Entonces hay que buscar todo en función de ellos. Claro, y hay una realidad, ahorita lo conversamos, nosotros tenemos el criterio de comparación de la malta cubana, pero también en Cuba, desde el punto de vista de la nutrición y desde el punto de vista de la salud nutricional, por decirlo de alguna forma, estos no son unas cosas que fueran populares, el decir vamos a cuidar los porcentajes de grasa, o los porcentajes de sal, o los porcentajes de azúcar, porque además, vamos a estar claros, bajo las condiciones de Cuba, ¿quién se puede estar poniendo a medir eso? Pero hablándolo desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista empresarial, tampoco ha habido una cultura de crear un alimento más saludable o más, es lo que es. Entonces nosotros nacimos y nos criamos en esa cultura de que fue una vida bien dulce, incluso la tropicola que tú lo decías ahorita, comparada a la tropicola que se vende hoy, se produce en Cuba por los portales, y la Coca-Cola que se produce en el resto del mundo, es mucho más dulce la tropicola, mucho más dulce. La de acá tiene más gas, pero aquella es mucho más dulce. Entonces, en estos países hay esa cultura, quizás también imposición desde el punto de vista de las autoridades, disminuir los consumos de azúcar por temas de obesidad, por temas de salud, en fin. Y las personas también que tienen ya, que cuidan un poco más la salud, ya valoran más que no tenga tanta azúcar, incluso a los niños que no consuman tantas cosas dulces. En Cuba no, en Cuba es métele por ahí para allá. Entonces, son características que también hay que tener en cuenta para insertarla en el mercado internacional, obviamente. Eso es lo que estamos trabajando. Y una también de las cosas que quería es también misturarla. No la voy a hacer, no la vamos a limitarnos solo a hacer. Ya la tenemos como queremos, casi bien parecida a lo que nosotros queremos. Te digo, es el primer lote, tenemos que hacer unos reajustes, pero también la queremos misturar. Estoy pensando, que hemos hablado mucho, misturarla con café, porque aquí en Brasil gusta mucho el café. Entonces esta bebida con poco azúcar misturada con café va a ser algo que yo pienso que a ellos les guste. Todos son ideas que vamos a llevar a cabo, ¿entiendes? Vamos a llevar a cabo en un futuro inmediato que va a ser casi ya. Esa es la producción de este año, es lo que estamos... Sí, porque mientras conversamos la producción sigue en proceso. Esto no es que vamos a ver cuándo arranquemos. No. La producción se está produciendo. Sí, eso se está produciendo. Lo que estamos en proceso es, no la estamos como hicimos la primera, pero ¿qué queremos? La estamos llevando un poco más suave para poder bajarle el precio a lo que nosotros queremos.
que es fundamental este mes de febrero ahora para nosotros. Por eso te dije que como nosotros queremos hasta el abril o mayo del mercado. ¿Okay? La invitación es que estamos en el inicio de la comercialización, por ponerlo así. El que quiera, y tú lo comentabas, van a poner el número de teléfono en la lata para que las personas se puedan comunicar directamente con ustedes y puedan ser distribuidores o puedan ser compradores. De todas formas, los datos de la empresa los vamos a estar poniendo por aquí, por donde quepa, ya, para que se puedan poner en contacto directamente con ustedes, cerrar acuerdos, cuando ya tengan un precio de comercialización, pues empezar a definir ya distribución, consumo, venta, todo. Y todo lo demás. Ahora, una pregunta. Tú que la probaste, ¿qué te pareció? Sé sincero. Mira. Ya tú has probado 3 o 4 Exactamente. que nosotros hemos visto. ¿Qué te pareció? No, yo siempre he sido sincero además se los he dicho. Yo le digo a las personas cuando la prueban, sobre todo a mis amigos, claro, un cliente que la compra yo no puedo decirle. Sí, claro, claro. Pero a mis amigos yo le digo, el otro día fue un amigo a la casa y yo le dije, cierra los ojos. Él cerró los ojos y abrió, empezó a tomar y tómate esto, me dijo, pero qué, y toma y me se tomó el primer bucho y me dijo, esto es Malta. Y volví a tomarle, pero qué, Malta, pero y esta Malta. Y me acuerdo que tomaba y decía, pero está rica, pero está rica, pero está rica. Y ya, es una Malta que estamos haciendo. Y se quedó encantado. Pero yo le digo a mis amistades, cuando ustedes me digan algo que ustedes le hayan a la Malta, no me están criticando. Todo no lo me contrario, están exactamente. Entonces, si tú me dices a mí, no, está rica, y de verdad no está rica, me estás engañando, claro, entonces claro. yo me estoy creyendo una cosa que no es. Por eso que yo insisto tanto, pruébenla sola, mándenme mensajes cuando yo no estoy al lado de ustedes. Yo tengo amigos que le digo, mándame un mensaje, por favor, cuando yo no esté contigo, que tú no me estás viendo, esta es la idea que no es... Sí, que no haya compromiso, sí, para que me digas. Exacto. Y me escriben y me dicen, no, Adrián, sí me gusta. Tengo médicos amigos míos, que me han comprado 4 cajas, porque los hijos se la toman una tras la otra, ¿entiendes? Porque les gustaba. Todos los paladares no son igual, porque te repito. Claro, ¿entiendes? claro. Había en Cuba gente que no le gustaba la malta, o sea, eso no es... Mira, incluso se lo comentaba ahí cuando la estábamos probando. Obviamente, comparado con la Bucanero, que es el punto de referencia del que nosotros partimos, lo hemos mencionado en varios momentos, no es tan dulce. Sin embargo, yo te decía, el color es el color, la espuma, el tomo de espuma que se genera con el color acaramelado de la espuma es la malta que uno reconoce. Puedes notar una cosa, no porque esta sea la de nosotros. Coge la Bucanero porque ya ese estilo es. Échala en un vaso. Échala de nosotros. Y ya no tiene la misma espuma la Bucanero que esta. A nosotros tiene el doble espuma. Pues exactamente. Nosotros hemos trabajado en eso. Exactamente. En los pequeños detalles, porque la vida, yo pienso también que a veces de pequeños detalles. Entonces a veces las personas dejan ir los pequeños detalles y el éxito está ahí a veces. Ahí donde está, ¿entiendes? La diferencia total está en ese pequeñísimo detalle. Porque una persona, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un podcast tuyo que me encanta y te doy las gracias que nos hayas invitado, pero una persona que sepa, vamos a suponer un sommelier cuando te va a hablar de un vino y él quiere que ese vino se venda, él sabe las palabras y las cosas que tiene que decirte, pero él te va a decir todo el vino. Él no te va a hablar nada más de si me gustó o no me gustó, de la botella, o si me gustó o no me gustó. Él te va a hablar de todo, desde la mínima cosa hasta lo máximo. Exactamente. ¿Entiendes? Es como yo le cuento a mis hijas. ¿Ve? A la más grande que tiene, que va a ser 17 años, a la niña, Adrianita tiene 2 años todavía, pero yo le digo, porque las personas dicen, no, la vaca da leche. No, la vaca no da leche. ¿Por qué? La niña mía me dice, papá, sí, la vaca da leche. No, la vaca no da leche. ¿Tú sabes por qué? Porque mira, tú tienes que levantarte a las 4 de la mañana. Tienes que ir para el granero, tienes que caminar por arriba del estiércol. Tienes que llegar donde está la vaca, tienes que coger el balde donde tú vas a ordeñar la vaca, tienes que amarrarle la cola, tienes que amarrarle las patas y tienes que ordeñar la vaca. La vaca no da leche. Si la vaca diera leche, tú no tuvieras que hacer todo ese proceso para llegar a donde está la leche de la vaca. ¿Entiendes? Entonces, eso es parte de la vida. Y los pequeños detalles tienes que buscarlo así, y cubriéndolo con cada cosa. Claro, vuelvo y te repito, en todas las personas que yo hablo, yo siempre menciono a mi mujer. Parte de la persona que yo soy hoy es gracias a mi mujer, porque mi mujer me enseñó muchos valores, muchas cosas. Mi mujer es, como digo yo, el bien y el mal en el buen sentido, porque mi mujer es extremadamente correcta, extremadamente seria, yo soy más risueño, más jodedor, más, tú sabes, pero mi mujer es muy inteligente. Entonces, ella, por ejemplo, yo voy a hacer cualquier cosa, algo mínimo, yo vine hoy para acá y me dijo, ponte esta camisa. Así, no, haz esto, porque dice, yo estoy haciendo las cosas para el bien tuyo, entonces tienes que dejarte ayudar. Y así hemos compenetrado y yo le pregunto cosas y le digo que tú crees de esto, que tú hagas de esto, y me ha ayudado mucho, ¿me entiendes? Entonces, yo y Jaime, casi todo lo que vamos a hacer cuando lo hacemos, vamos a preguntarle a Analí,
que es mi mujer. Y Jaime va y le pregunta, si no le llama, y dice, oye, Ana, ¿qué tú crees esto? Porque es una tercera opinión de una persona muy inteligente. Y así estamos rodeados en el mundo. Ese es el marco familiar, pero estamos rodeados en el mundo, Fran, de muchas personas que nos han dado la mano, nos han abierto su corazón sin nada a cambio. Sin nada a cambio. Nos han puesto en el lugar que estamos, solo con la amistad sincera, Ajá. con el cariño, con el aprecio que tenemos. Y hay veces que hasta nosotros hemos querido retribuirle con dinero y se ponen bravos. Nos dicen, yo no quiero dinero, yo quiero tu amistad, tu sinceridad, tú sabes. Y entonces eso es muy bueno. Yo siempre, otra de las anécdotas que le digo a mis hijas, es que la vida te abre muchas puertas cuando tú eres buena persona. Así Pero mismo. para que esas puertas se mantengan abiertas, tú tienes que ser agradecido. Uh-huh. Y entonces la única forma que estén abiertas las puertas es que tú seas agradecido con las personas que te la abrió y con la vida. Así Y mismo. es trabajar y es seguir para adelante y cumplir las metas. Y no ponerte, yo se lo decía, yo estaba viendo a Epi que lo hablaba también en el podcast, no ponerte un límite porque las personas dicen, no, yo quiero llegar a la cima. Uh-huh. No, la cima no existe porque tú te montas en un avión de aquí a Curitiba y coges, no sé, 10.000 pies de altura. Pero te montas en uno aquí a Rusia y coges 40.000 pies. Entonces no existe la cima. No te pongas límite. Sueña, trabaja, emprende, no le tengas miedo a la vida. Que la vida siempre es, las personas dicen, no, voy a ganar o perder. No, tú siempre vas a ganar. Ya desde la hora en punto que tú estás vivo, estás ganando. Entonces las personas salen y dicen, voy con dos habitas, ganar y perder. No, quita la de ganar, la de perder. Si no lo haces, ya perdiste. Tú vas a ganar, a buscar el sí. Entonces esa mentalidad yo siempre trato de enfocársela, tú sabes, a mi mujer, a mi hija, es el sí, luchar por el sí, siendo perseverante. Jaime me ayuda mucho, porque Jaime es un poco más tranquilo que yo soy un poco más acelerado que Jaime en ese sentido. Entonces nosotros hacemos una dupla maravillosa, porque ya nosotros llegamos a un punto que yo y Jaime es como mi mujer, pero en buen sentido, porque yo veo a mi mujer y ella sabe lo que yo pienso y lo que ella quiere y así. Y con Jaime es igual. Nosotros nos miramos o hablamos de una idea y ya nosotros sabemos el enfoque que le queremos dar. Y lo que piensa el otro. Y lo que piensa el otro. Nada más mirando, a veces sin mirando. Yo te estaba comentando fuera de cámara una anécdota que estábamos hablando con un cliente en Cuba y estábamos en una negociación muy importante y desde que yo llegué, yo fui para arriba el cliente, para arriba el cliente, para arriba el cliente, hablando y Jaime me dejaba hablar. Y hubo un momento en la conversación que se dio una oportunidad que era buena para el cliente y buena para nosotros. Y yo se lo ofrecí al cliente sin decírselo a Jaime. Y yo le dije, estoy improvisando aquí, pero yo estoy casi seguro que Jaime está de acuerdo conmigo. Ahora te lo voy a decir, lo voy a mirar y si él quiere, sí, y si él quiere, no. Porque no voy a hacer nada que él no quiere. Cuando lo dije, nada más que mira Jaime, me dijo, perfectamente, sí, claro. Porque Jaime sabía que nos convenía a los dos. ¿Entiendes? Entonces ya estamos en ese punto. Y sobre ese punto, vamos para adelante. Nosotros no hacemos uno, nada de espalda del otro. Es como hermanos gemelos eso. Nosotros nada. Yo le tengo que agradecer mucho. La vida no me va a alcanzar para agradecérselo a Jaime todo lo que ha hecho por mí. Pero estamos en ese punto de la fraternidad nosotros, que nosotros queremos lo mismo, estamos luchando por lo mismo y entonces vamos para adelante, sin miedo, al éxito, como yo, es para adelante y para adelante y para adelante. Seguro. Y eso que tú estás comentando, yo ahora lo pongo así en retrospectiva, es lo que tiene contenido, o sea, ese espíritu sobre el cual se basa la bebida, porque además nosotros siempre hemos hablado que el reflejo material que uno puede mostrar, o sea, el exterior es un reflejo del interior. Y cuando uno trabaja sobre esa base de valores, de principios, de honestidad, pues lo que sale al exterior va a ser eso mismo, ¿no? Siempre es bueno que las personas sepan identificar lo que es tuyo. Que cuando tú veas o la pruebes, digas, esa es la Malta Caribe. El Malta Caribe. Tú sabes, se parece a la Bucanera, pero es Malta Caribe. Sí, tiene su propia personalidad, su propia... Los suegros de Jaime están aquí ahora de Cuba. Entonces, ellos la probaron y dicen que a ellos les parece mucho una malta que hubo en Cuba en los años, no sé, 70, 80, que se llamaba la Martina. Ellos le decían la Martina, se decía. Dice que desde que la probaron, ellos siempre nos lo dijeron, son personas mayores, ¿ves? Mi mamá no la ha probado, porque la idea del lote que se mandó para Cuba era darle a la familia, pero no pudo ser. Entonces, gracias a Dios, a mi niña, a la grande Cuba, mi mamá, ya la aprobaron la reunificación, ya tienen su visa, deben venir próximamente ahora para Brasil, gracias a Dios también. Y nada, eso es otra cosa que no te comenté, vamos a hacer un paréntesis para hacerte, para las personas que me están viendo, si les sirve de ayuda también. Cuando tú tienes un estatus aquí en Brasil como nosotros, de residente permanente, tienes hija brasileña, tú puedes entrar al consulado de Brasil en Cuba sin agendar. Por ejemplo, yo fui al consulado, llevé toda la documentación, mi mamá y mi niña no fueron, yo fui solo. Hice la petición de reunificación, me acuerdo un martes y el viernes ya tenía la visa y ellas no fueron a nada. Yo lo hice todo.
Claro, yo estaba en Cuba trabajando. Porque ahora Sí, aprovechaste. claro, la gente que me está viendo dice, no, ir a Cuba. Yo estaba en Cuba trabajando y Sí, claro, aproveché la aprovechaste. cobertura. ¿Ves? La primera vez lo hice mal. La primera vez lo hice a nombre mío. Yo dije, bueno, es mi hija, es mi mamá, lo hice a nombre mío. Cuando llegué al cónsul me dijo, mira, tú lo único que puedes hacer es traerla de visita. ¿Tú quieres llevarla de visita? Le digo, no, yo quiero reunificación para cuando lleguen allá, ya lleguen con los papeles que ustedes me dan para hacer la residencia permanente y no tener que pasar trabajo. Y él me dijo, entonces no lo puedes hacer tú. Tiene que ser tu hija brasileña. Ahí tuve que llamar para acá, llamé a los abogados. Mira, necesito, no se puede hacer, tienes que venir, tienes que firmar a puño y letra, pero yo te firmo y digan, no, tiene que ser. Bueno, perdí ese viaje en Cuba, porque lo había hecho a nombre mío. Ahí vine y hice un documento, de tipo una carta de invitación, para que las personas entiendan, que decía, yo, Adrián Santana Toledo, en representación de mi hija brasileña, Adriana, con número Adriana, mi niñita tiene 2 años, pide a su hermana y a su abuela. Sí, porque tú eres representante legal de Yo tu soy niña. representante Ella es legal. menor de edad. Cuando llegué, sí, pagué $260, que es lo que vale por los 3 documentos que hay que legalizar. Si la hermana o los niños tienen más de 16 años, tienen que llevar antecedentes penales a la embajada también de Brasil. Pagué un martes, nunca se me olvida, Jaime fue conmigo, Jaime se quedó fuera del carro. Fíjate si fue rápido, sin tener cita ni nada. Que yo llegué, Jaime entró a la cafetería que está al frente a pedir desayuno. En lo que yo entré, entregué todos los papeles y salí, Jaime iba a comerse el desayuno y me dijo, desayuna tú que voy a pedir para mí de lo rápido que fue. Ahí estaba todo, eso fue el martes. Y el viernes, cuando reviso, ya estaban las visas. Ya las mandé a buscar y estaban aprobadas. Gracias al Señor. Entonces, lo que te hablé ahorita, son cosas que la vida te pone adelante que tú no entiendes. Ya te conté todo lo que pasé al principio. Mira ahora todo lo que estamos viviendo. ¿Entiendes? Así mismo. Que es parte de un proceso que, claro, no se vive de la noche a la mañana, pero es cosa que nosotros tenemos que no hay en otro país. ¿Entiendes? Ya yo voy a traer a mi mamá, voy a traer a mi hija, le voy a hacer residente brasileña permanente, voy a traer después a mi suegro, que es lo que le queda a mi mujer, también para hacérselo. Y entonces así, es una cosa que por lo menos indocumentado no estás. Tienes un estatus, las personas te respetan. Entonces, tú pasas cosas diario, tienes que aprender a convivir con ellos, pero tienes muchas cosas buenas. Tienes muchas cosas. Cuando tú pones la balanza, inclinas la balanza por un lado para el otro, es más el peso de lo bueno que lo negativo. ¿Entiendes? Sin duda. Entonces, el cubano que llega, hay muchos cubanos que llegan y a los 3 meses quieren tener, ¿sabes? Todo. No se puede. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, hasta que tú no lleves 4 o 5 años en un país no se sale adelante. Chámense, esperen, tú verás que sí. Yo lo quería todo para allá. ¿Me entiendes? Y no puede ser. Pero siempre hay una persona que te ayuda, siempre hay una persona que te da la mano. Mira, desde la hora en punto que tú con tu trabajo puedas pagarte tu renta y puedas comer, ya tú lo tienes todo. Ya es ganancia. Ya es ganancia. Tú dices, no puedo ayudar a mi familia. Sí, pero a esa familia que tú no puedes ayudar tampoco le estás generando gastos. Porque si tú estuvieras en Cuba, no la estuvieras ayudando y le estuvieras generando gastos. Entonces, piensa que sí va a haber un futuro, piensa que sí va a haber un mañana. Las personas que son refugiadas aquí, los familiares inmediatos que tienen padre, hijos, lo pueden también atraer por la reunificación, por el pedido de refugio de ellos. Se pueden hacer trámites legales y pueden venir. Ahí lo dice, tú tienes personas que dependen de ti en el país de origen. Tú no puedes poner las peticiones y ellos pueden venir, no tienen que venir por frontera, que muchas personas tienen desconocimiento de eso. Se puede hacer también. Entonces no desistan. Acojan a Brasil como mismo Brasil lo está cogiendo ustedes, que le está abriendo las puertas, no le pone pero, no le pone nada. ¿Entiendes? Así no se desesperen que todo llega a su momento. Todo llega a su momento. Usted verá que sí. Así mismo, hermano. Todo va para adelante. Mira, te propongo hacer una pequeña pausa para poner el comercial ahí, el video bárbaro de la malta para que las personas lo vean, poner todos los datos de contacto de ustedes y conversar un poquito también con Jaime para conocer un poquito también de su visión, de su historia, de cómo entra en la fórmula de la malta y su visión también de toda la proyección de la Malta Caribe. Muchas gracias por todo, ha sido un placer compartir. Igualmente, hermano. Ya regresamos.
estamos de regreso conversando con el otro fundador de la Malta Caribe. Heiner, bienvenido al podcast. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Estuvimos haciendo tremendas sobremesas antes de empezar, conversamos muchísimas cosas, pero quiero que conversemos un poquito de tu experiencia. Yo siempre comienzo con que de qué parte de Cuba eres y hace qué tiempo estás acá, para dar un poquito de contexto. Claro. Bueno, yo soy de Ciego de Ávila, del municipio Bolivia. Y nací en un pueblecito de Bolivia que se llama Betancur. O sea, más para adentro todavía. Exactamente. Es decir, llegas a La Habana, después vas para Ciego de Ávila, después vas para Bolivia y después llegas a Betancur. Y allá soy yo. Al año y medio, entonces fui a vivir a Bolivia. Y bueno, Ciego de Ávila, un niño de pura cepa. ¿Y qué tiempo llevas acá ya en Brasil? Aquí en Brasil llegué el 27 de marzo de 2014. Es decir, hoy hace unos 11, 12 van a ser casi 12 ya. Casi 12 años ya. Qué bien, qué bien. Comenzamos ahorita con Adrián, que tú eres médico de profesión, habías estado acá en la misión. Cuéntame un poquito de eso. Ya, la misión precisamente comenzó en marzo de 2014. Es decir, yo llegué en marzo de 2014, ya la misión ya estaba andando. Estuve trabajando 3 años y un poco, y unos meses, en un área indígena. Sí. En Río Grande del Sur. Mira para allá. En un área indígena. Aprendí mucho sobre la cultura de esa etnia, que se llama Caiganqui, que le agradezco muchas cosas. Qué bien. Y bueno, terminando aquellos 3 años, ya yo había hecho revalida. Regresé a Cuba, retorné de nuevo a Brasil y aquí estoy. O sea, estamos hablando de que durante ese tiempo, sí, claro, porque Bolsonaro terminó la misión mucho después de eso. Ya tú tenías la mirada, hiciste la revalida, que creo que cuando esa época no se permitía hacer la revalida. Eso creo que era un poco que solapado por ahí. Es así, era así. Bien discreta. Exacto, esa es la palabra, bien discreta. Yo vi en aquel momento una oportunidad. Claro. Y una oportunidad y dije, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Estudiar, hacer la prueba. Perfecto. Pues vamos a hacer la prueba. Gracias a Dios, pasé la prueba. Cierto. Listo. Entonces ya terminas tu misión, sin problema, vas para Cuba y ahí regresas ya por tu cuenta para acá. Exacto. Háblame de esos primeros tiempos. O sea, ¿ya tú venías ya con trabajo? ¿Volviste para la zona indígena o ya viniste directo para acá, para Sao Paulo? Háblame un poco de esas decisiones al principio, de los primeros trabajos que conseguiste, obvio, en tu área, pero más o menos de esa época, háblame ahí. Claro. Terminando en 2017 yo regreso a Cuba. Como ya te dije, retorné. Ya yo conocía a San Pablo. La misión fue en Río Grande del Sur, en un municipio que se llama Constantina, a 1 hora y media de Paso Fundo aproximadamente. Pero ya yo conocía a San Pablo por cuenta de la propia misión, porque tuvimos que hacer una especialización en salud indígena en mi caso, y teníamos que viajar a San Pablo, y a mí San Pablo me gustó la dinámica, la ciudad, una ciudad cosmopolita, bien movida, y bueno, decidí regresar a San Pablo. En aquel momento, con algún dinerito en la cuenta, una semana en un hotel, una semana que fue buscando básicamente alquiler y trabajo, y con una computadora en la mano. En esa semana encontramos el alquiler, encontramos trabajo, sin carro, moviéndonos en el metro, va, regresa, va, y cuestión de un mes, eso fue desde el 28 de septiembre, día 12 de R. Desde el 28 de septiembre hasta aproximadamente mitad de octubre, que ya tenía un alquiler y ya tenía más o menos algunos trabajos conseguidos, y el 1 de noviembre más o menos ya tenía un trabajo fijo ya. Qué bien. ¿Y siempre trabajaste aquí en Sao Paulo? O sea, desde esa época siempre trabajaste aquí en Sao Paulo, ¿no? Porque tengo entendido que también depende, o sea, tengo entendido por los médicos con los que he conversado, ¿no? Más que todo es referencia, de que depende mucho, porque aquí no te contrata directamente el hospital ni la OBS, sino que es a través de una empresa tercerizada, tengo entendido. Entonces a veces se te acaba el contrato ahí, tienes que ir para donde haya.
O sea, tiene una dinámica diferente a lo que uno está acostumbrado en Cuba. En tu caso, ¿siempre estuviste aquí en Sao Paulo o tuviste presencia en otros estados aparte de aquí? No. Básicamente, durante aquellos 3 años en Río Grande del Sur y después, a partir de 2017 en Sao Ya aquí Paulo. en Sao Paulo. Ahora sí, es real. Empresas tercerizadas, uno está aprendiendo de ese mundo de las empresas tercerizadas que no conoce, pero sí, básicamente es así mismo. ¿Hiciste alguna especialización después aquí? Sí, después hice algunas especializaciones en endocrinología, nutrología, Ah, y en eso me he desempeñado hasta hoy. También hice cardiología y ecocardiografía, una otra especialidad que llevo a la par, y en eso me he desempeñado hasta hoy. Eres un utility, lo que diríamos en la pelota en Cuba, salvando todas las distancias, obviamente, ¿no? Me interesa el tema de la nutrología porque ¿cómo se conecta eso entonces con la malta y cómo llega la empresa como tal a concebir este producto? Háblame un poquito de cómo tu mundo de la medicina se conecta entonces con una empresa de exportación que conversaba con Adrián y específicamente con la malta. Bueno, precisamente fue en la especialización de nutrología donde yo vi que productos de este tipo podían tener un impacto. La idea inicial no fue malta. La idea inicial fueron productos destinados al público que hacía deporte. Productos que aumentaban la recuperación muscular o aumentaban la masa muscular o eran termogénicos para el momento del ejercicio físico. Y ahí, allá en una esquina de una libreta estaba, un día pudiera hacer una malta, porque aquí no hay malta y uno sale de Cuba creciendo, Con la tomando añoranza. malta. Y ahí en una esquina estaba la malta. Y después de algún tiempo, aquella esquinita fue tomando proporción y dijimos, bueno, aquí no hay malta y esto es lo que hay que hacer ahora. Y así surgió entonces Así surgió. Nosotros conversamos con Adrián porque él me preguntaba qué tal me había parecido y yo le decía que comparada obviamente con la malta Bucanero es menos dulce por todo el tema. Yo le decía, quizás también entra un componente de que uno tiene que adaptarse a Brasil y que uno en Cuba consume azúcar indiscriminadamente, que no es así en Brasil y en el resto del mundo. O sea, hay un poco más de cuidado al respecto del uso o el abuso del azúcar en bebidas energéticas, en refrigerantes, en jugos, en este tipo de cuestiones. Y eso también es algo que uno tiene que entender para insertarse en el mercado brasileño, que es al final el público más grande al que se le puede atinar aquí. Conversamos con Adrián que aquí hay en Sao Paulo, en Brasil, 200 millones de habitantes. Él diciendo, con una porción nada más de este mercado ya es otra historia. Entonces uno obviamente lo compara con lo que conoce de Cuba, pero ya no es así, o sea, la realidad ya no es así alrededor del mundo. Y él me decía que la proyección de ustedes es no solamente comercializar en Brasil, sino también expandir un poco frontera. Sí. Precisamente a la hora de la formulación, nosotros tuvimos en cuenta el mercado principal a la que se va a exponer el producto. Y el mercado brasileño es un mercado que no tiene aquí el consumo de carbohidratos como lo tenemos nosotros allá en Cuba. Entonces va a tener algunas diferencias con la que pudiera ser, vamos a llamarle malta patrón, que sería el bucanero, va a tener algunas diferencias en cuanto a la cantidad de carbohidratos, que es lo que le va a dar el dulzor al producto final. Entonces, precisamente esa fue una de los principales puntos a tocar a la hora de la formulación. Y fíjate, ahora tú lo estás comentando y yo estoy pensando, las veces que yo fui a un hotel en Cuba, prácticamente no había malta en el hotel. Hablando de los hoteles que el público fuerte eran los extranjeros. Y quizás ahora conecte una cosa con la otra, probablemente porque tan cargado de azúcar no es algo que sea objetivo para los extranjeros, era más un producto más nacional, hablando nosotros los cubanos, ¿no? Y el hecho de que esta no sea, porque además me imagino que la idea no es hacer una copia de la Bucanero, es hacer una malta propia, con su propia personalidad, su propio estilo, su cuerpo, ¿verdad?
Y el hecho de internacionalizarla hace que luego se pueda insertar en esos mismos destinos, pero ya para otro público, que es un área que no está cubierta, digamos, por la Bucanero. Estoy yo aquí divagando con algunas ideas que voy conectando, ¿verdad? Exactamente, exactamente. El hecho de tener una formulación propia nos da la posibilidad de poder insertarla en otros mercados que pudieran tener los mismos patrones de alimentación del público brasileño, Ajá. que es un público de menos consumo de azúcar y de un paladar refinado en cuanto a esta cuestión. Exactamente, ¿no? Y además, yo conversaba, o sea, lo hablábamos ahorita fuera de cámara, porque he conversado o he tenido esa posibilidad, se lo decía Adrián, de conversar con varios de los emprendedores que están produciendo sus maltas, ¿verdad? Sus propias maltas, y el hecho de que haya más oferta incentiva también el consumo, que es algo que nosotros en Cuba en Cuba es una sola cosa de cada uno y chao, no hay más nada. Y a veces uno dice, no, que es competencia, es competencia. Yo siento que es lo contrario. Cuando hay un producto nuevo en el mercado, que tú seas el único, es una señal sospechosa, o porque el mercado no está listo, o porque tú eres el único loco, o porque no hay el suficiente mercado para ese producto. Sin embargo, cuando empieza a haber oferta, eso va impulsando el consumo. Porque lo decíamos ahorita, y yo asumiendo yo la mirada de un migrante cubano que tiene su negocio. Ahorita ya Pavel estaba haciendo negocio para llevar para la barbería, pero estoy hablando de un restaurante. No es lo mismo tener una sola malta que tener 4 maltas. Partiendo del principio de que no a todo el mundo tiene que gustar la misma bebida. Aquí hay 17 marcas de cerveza y uno escoge la cerveza que se va a tomar y para un momento y para otro momento esta. Y tiene esa posibilidad de escoger y eso hace que también el mercado se impulse. Entonces yo viéndolo desde esa mirada, no sé, ustedes tendrán su criterio, yo viéndolo desde mi mirada como emprendedor, yo preferiría tener en mi vitrina 5 marcas de malta, de cubano, y que la persona pueda escoger, decir, no, yo quiero esta, o quiero probarlas todas, a ver cuál me gusta más. Exactamente. Entonces yo lo veo de esa manera, que la propia oferta va a incentivar el consumo, no solamente de los latinos, sino también del público brasileño, que es el que hay que penetrar, hablando en términos de producto ahí. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Porque como tú te podrás dar cuenta de comercio, yo estoy aprendiendo un poquito. Todos, en sentido general, vamos aprendiendo en la marcha. Entonces, vamos a pensar en grandes marcas. Una se beneficia de la otra. Exactamente. No es precisamente, yo no lo llamaría competencia, como tú bien dices. Yo pienso que una se beneficia de la otra a partir de sus propias diferencias. Una es más dulce, otra menos dulce, otra con más cuerpo, otra con menos cuerpo, una con una acidez un poquito más alta, otra con una acidez un poquito más baja. Y por ahí se puede impactar a mayor grupo de consumidores. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con la cerveza? Una que es más amarga, otra es más clara, otra es más quemada al proceso de la cebada. O sea, todas tienen su personalidad y cada cual escoge. Lo que sin duda alguna, el brasileño y nosotros también consumimos bastante cerveza. O sea, el hecho de que haya bastante oferta, pues nos beneficia en definitiva. Así que a mí me parece una espectacular idea que cada vez haya más oferta para que se incentive el consumo de esto. ¿Cuál es la visión? Porque bueno, Adrián me decía la suya, pero me gustaría saber la tuya, particularmente la visión que tienes a mediano o largo plazo con la bebida específicamente. Bueno, a mediano y largo plazo, primero es impactar al público latino. Es que el paladar de nosotros es un paladar de consumo latino. Y posteriormente impactar a la población brasileña, a los nativos en Brasil, que van imagino que se van a sensibilizar con el producto, ¿no? Queremos mejorar la calidad, mejorar el proceso de producción y eso es lo que tenemos a corto y mediano plazo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Algo ahí que quieras comentarle, algún mensaje que quieras compartirle a las personas que están recién llegando acá, que de pronto se encuentran un poco perdidos, que no están consiguiendo las cosas que tenían la expectativa de conseguir en un determinado periodo de tiempo y se frustran y no consiguen? Desde tu mirada como emprendedor, como migrante también, que aunque no has atravesado lo típico del que viene cruzando
y se encuentra aquí a cualquier trabajo que consigue, ya tú diseñaste tu camino a partir de tu propia experiencia y te fue diferente. Pero desde tu mirada, ¿cuál sería ese consejo que tú le darías entonces a esos cubanos que están recién llegando acá, que se encuentran un poco frustrados, por decirlo de alguna forma? Bueno, aquí hay una frase típica de la población brasileña: fuerza, foco y fe. Uh-huh. En el orden de prioridades, yo le pondría primero foco, foco y aprendizaje. Porque en Brasil probablemente ya hay más de 20.000 cubanos, 30.000 cubanos, cada uno con una experiencia diferente. Uh-huh. Pero la vida del emigrante se resume en una palabra: readaptación. Uh-huh. Readaptación. El emigrante llega a un lugar a adaptarse, no a decirle a los nativos cómo comportarse con él. Exactamente. El inmigrante tiene que adaptarse. Y el proceso de adaptación muchas veces para muchas personas es muy difícil. Uh-huh. Comenzando por el idioma, comenzando por las comidas, que gracias a Dios las comidas de Brasil son bien parecidas a la alimentación en Cuba: arroz, frijoles, tomate, ensalada, carne, huevo. Pero la vida del emigrante se resume en esas palabras: readaptación, recomienzo, foco, fuerza y mucha fe. Para el que tenga alguna religión, mucha fe, pero sobre todo es mucho foco. Enfocarse en los objetivos y darle acción, darle prioridad a sus objetivos, es lo que lo va a llevar para el frente. Buenísimo, está muy bueno ese consejo. Ahorita conversábamos y además es algo que yo he tenido la posibilidad de intercambiar con todas las personas que han pasado por el podcast, que me siento muy dichoso de poder conocer cubanos que emprenden, porque a uno se le pega mucho de la mentalidad, de la actitud que tienen ante la vida y ante los resultados. Y en tu caso me gustaría saber específicamente, porque tú tienes una profesión que has desarrollado, que desarrollaste en Cuba y que continuaste desarrollando acá, y por lo general, como norma general, los profesionales muy calificados no están pensando en emprender. Entonces, el derivar a la empresa sin renunciar a tu profesión es algo que no es tan común. O sea, es solamente de mentes muy fuertes que están en constante crecimiento. Porque, para ser concretos, ¿no? Para no redundar tanto en la pregunta que te traigo, la vida de un médico aquí, en términos financieros, de ingresos, es mucho más cómoda que la gran mayoría de las personas por la remuneración que tienen. Entonces, hay muchas personas que pudieran decir: no, ya como médico ya llegué. O sea, ya estoy ahí, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo un buen salario y ya está. Sin embargo, tú apelaste hay más por hacer aún. Cuéntame un poquito de esa mentalidad de emprender más allá de la profesión que uno tenga y de esa mentalidad que necesita, yo siento, ¿no?, el cubano para poder salir adelante. Bueno, te voy a comentar con una frase de una amiga que también es médica y vive en Cuba. Ella dice así: por la mañana lo que necesito, por la tarde lo que me gusta y por la noche lo que yo estime conveniente. Está muy buena esa. Entonces, esto de el emprendedorismo, no sé si lo estoy diciendo sí. No recuerdo si lo estoy diciendo en español. No, está perfecto así. Esto del emprendedorismo surge a partir de la curiosidad. La curiosidad. Yo siempre fui muy curioso de buscar lo que yo no sé, lo estoy buscando. Y si no lo sé ahora, dentro de 2 horas yo voy a saber por lo menos lo básico. Y también gracias al empuje de mi socio y mi amigo Adrián, que es como que el espejo al contrario de lo que soy yo. Muy impetuoso, que eso es una cosa que yo agradezco y también agradezco su amistad. Surgió esta idea de emprender. Y como hablamos desde el principio, el emprendimiento, tú, si lo vas a comenzar hoy, comienza con lo que tienes. No esperes nunca el momento ideal. El momento ideal nunca va a llegar. Comienza con lo que tienes. Nosotros comenzamos con una idea
y terminamos conformando una empresa con una idea diferente a la idea inicial y con un producto propio de la empresa que tampoco era la idea inicial y se fue conformando en el camino. Entonces, esto del emprendimiento viene no solo de la curiosidad, viene del deseo también de continuar la caminada, de hacer cosas nuevas, ¿sabes? O sea, te lo preguntaba con toda intención porque muchas veces, y creo que Adrián lo comentaba también, muchas veces decimos, no, yo quiero conseguir o llegar al éxito, ¿no? Y es una pregunta que también yo le hago mucho a las personas, ¿qué es el éxito para cada uno de nosotros? Porque ahorita te lo decía, de pronto para muchos el poder tener un ingreso o tener un trabajo que le genere un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas es el éxito. Y está perfecto, cada cual con sus propias aspiraciones. Sin embargo, el camino del emprendedor, de la persona que tiene ganas de transitar, como tú decías, ese camino, no está de llegar a un lugar, sino es un sentido de vida más de constantemente estar evolucionando, estar creciendo. Disfrutar ese camino. Así mismo. Y me hace recordar una frase de un profesor de inglés que yo tuve en el bachillerato, en los Carmelitos allá en Holguín, que él decía que la vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno comienza a aprenderlo, ya hay que morirse. Y ahorita Adrián me lo hacía recordar y o sea, lo conecté nuevamente con lo que me estás diciendo porque la vida es eso, es muy corta y uno tiene que no guardarse nada, hacer, crear, construir, como tú decías, hacer lo que toca, porque toca, pero también hacer lo que uno quiere hacer y sin esperar que esté en esas condiciones ideales. Vamos para adelante, vamos a disfrutar el proceso, a vivirlo, a no quedarnos con las ganas de lo que pudiera ser, de lo que podría haber pasado. Exactamente. ¿Verdad? Y creo que es bien bonito ver esas dos personalidades de ustedes, cómo se complementan. Ahorita lo conversamos, él es muy sanguíneo y tú eres más bien flemático, más pausado, más metódico, más analítico, y él es más impetuoso. Y cuando esas dos vertientes se unen, pues empiezan a aparecer unos resultados como estos, por ejemplo. Equilibrado. Exactamente. Entrar en el equilibrio. Exactamente. Y se evidencia, no por halagarlos porque estén ustedes, pero es descriptivo más bien, ¿no? En este producto concreto que está. Que este es el primer lote, pero sin embargo ustedes tienen ya toda una presentación muy profesional que más allá de esta no sé qué pudiera, ¿sabes? A ver, comparándola con otras bebidas del mercado. O sea, fueron a lo que fueron. No fueron a lo que fueron y ese resultado se ve en esa combinación de sus caracteres, de esa mentalidad. Y yo estoy muy, muy feliz, además, primero por conocer personas como ustedes en el proceso y por ver cómo estos resultados van apareciendo de eso, de una idea, de echar para adelante, de fluir y que demuestran, que al final es una de las cosas que conversábamos ahorita, le dio origen a este podcast, de demostrar a las personas que sí es posible. Que no es que vino alguien del extraterrestre, que le inyectaron 1 millón del narco o algo turbio, sino que es un deseo, es una idea y vamos a buscar los resultados y vamos a empezar con lo que hay y empiezan a aparecer resultados como estos. Exacto, y el resultado, es decir, el producto también es resultado de mucho aprendizaje. Yo recuerdo que en Cuba nosotros no tuvimos aquel aprendizaje sobre negocios, sobre finanzas. Fue bien limitado. Entonces, cuando uno llega a algún país donde tú tienes puertas abiertas para hacer cosas como esa, entonces tienes que aprender sobre finanzas, sobre administración, sobre comercio, sobre redes sociales, y eso, bueno, ese es el proceso que yo disfruto. El proceso de aprendizaje. Exacto. Hay una frase de Denzel Washington que dice que el cementerio está lleno de sueños que no fueron cumplidos. Sí. Entonces, el secreto está en disfrutar el proceso. A lo mejor se llega a una meta, pero el proceso siempre va a tener una meta fundamental que es el aprendizaje. Algo nuevo vas a aprender, algo nuevo vas a poner en práctica. Eso es lo fundamental. Qué bien, qué bonito. Me llevo unas cuantas perlas de este podcast, tanto tuyas como de
de Adrián, que estoy seguro que van a conectar con muchas personas porque son aprendizajes y enseñanzas valiosas, muy valiosas. ¿Algo más que quieras agregar ahí para ir cerrando esta conversa del día de hoy? Bueno, no sé si nuestros contactos están por ahí. Sí, como no, eso va a estar apareciendo constantemente por aquí abajo. No solo por una cuestión del comercio, del producto, no solo para esa cuestión. Yo se lo digo a Adrián muchas veces, y a mis familiares, a mi familia, a mis amigos. Yo cuando veo a un cubano, a mí me emociona. Ajá. Y más si es emprendedor, me emociona el doble. A veces lamento no recibir lo mismo del otro lado, pero bueno, mi esencia sigue siendo la misma. Exactamente. Yo veo a un cubano y me da deseo de abrazarlo, mucho foco, mucho aprendizaje. Una cosa que yo siempre digo, lo que uno quiere ser de aquí a 5 años depende de lo que tú aprendes en el camino. Uno no puede llegar a un lugar diferente sabiendo lo mismo. Exactamente. Tú vas a llegar a un lugar diferente siempre que aprendas cosas diferentes, siempre que pongas en práctica cosas diferentes. Y no te olvides de disfrutar ese proceso, porque esa es la mejor parte. Qué bien, qué bien, qué bien. Otra perla más ahí para anotar en el libro. Nada, te agradezco muchísimo que hayan venido hasta acá, que hayan decidido participar en el podcast, contarnos de su experiencia, mostrarnos y darnos a probar la sabrosa malta que están produciendo. Y ya se están generando ya conexiones, lazos, estrategias para la distribución próxima del producto. Ya ahí Adrián nos comentaba aproximadamente, ¿no? Tentativamente, cuándo las personas, para que se fueran ubicando, cuándo ya podrían ir adquiriendo, más o menos para mediados de año ya ir pertrechándose de sus maltas desde acá, desde Sao Paulo. Entonces nada, te reitero el agradecimiento por llegar hasta acá. Me alegra muchísimo conocerlos y estoy convencido que no va a ser el único encuentro que vamos a tener. Nos vamos a seguir viendo, porque además vivimos cerquita, vivimos cerca, así que estamos ahí en zona. Entonces nada, déjenos en los comentarios qué tal les ha parecido este capítulo, si les gustaría probar esta nueva malta que está irrumpiendo en el mercado brasileño de otros emprendedores cubanos que están haciendo las cosas acontecer. Y bueno, ahí van a estar todos los datos para que se pongan directamente en contacto con ellos para adquirir las suyas, para comercializarla, para distribuirla, para probarla, por supuesto. Y nos vemos en un próximo capítulo contando historias de cubanos emprendedores. Hasta la próxima.